afirmar que Pablo en el capítulo 7 de Romanos no se refiere al creyente, sino al hombre caído en Adán, queriendo agradar a Dios por las obras de la ley, pero por su naturaleza de pecado, que estaba en contraste a la ley, no lo pudo hacer. Ahora, vamos a pasar a definir estas palabras, las cuales a ustedes les van a decir, ok, esto me hace entender que no está hablando este texto del creyente convertido. ¿Cuál fue la primera palabra que vamos a deducir? Vendido al pecado. ¿Sí se acuerdan que yo dije vendido, para que ustedes se acordaran de esto? Bueno, la palabra vendido al pecado. Vamos a dar cuenta que estos textos no hablan del creyente. Romanos 7:14 dice, literalmente, destinado y marcado para hacer el mal. Este es el sentido que tiene el término vendido. Nuevamente, ¿qué indica el término vendido? Literalmente, destinado y marcado para hacer el mal. Mi pregunta es, ¿usted cuando nació de nuevo, usted quedó marcado para hacer el mal? No. Ok, entonces estamos deduciendo que este texto de Romanos 7 del 1 al 25 no está hablando del creyente como muchos líderes o pastores nos enseñaron. Ok, si lo leemos de la versión amplificada, o sea, de otra traducción o de otra versión, lo dice de esta manera: soy un hombre de carne, vendido como esclavo al pecado, a fin de que esté bajo su dominio para hacer el mal. Fíjense lo que dice esa palabra, vendido al pecado. Si aceptamos que Pablo en Romanos 7 hace referencia al creyente, como explicábamos lo dicho por Pablo en 1 Corintios 6:20 y 7:30, donde dice que nosotros, la iglesia, fuimos comprados por Cristo, debemos ponernos de acuerdo en algo. O somos vendidos al pecado o somos comprados por Cristo. Y aquí es donde usted ya empieza y comienza a hacer su primera deducción de que no está hablando del creyente, porque el creyente no fue vendido ¿a qué? Al pecado. Nosotros fuimos comprados, no vendidos, fuimos comprados por sangre para ser santos. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Quiero que vayan claros, porque eso es lo que pasó en usted. A ver, Nancy, ¿ibas a decir algo? Sí, puede repetir el versículo, por favor. Dice el versículo, los versículos, es 1 Corintios 6:20 y 7:30. Dice, además de esto, la expresión vendido al pecado está en contraste con la redención, que indica comprar o pagar un precio por un rescate. Si el hombre está vendido al pecado, no ha sido regenerado porque no ha sido ¿qué? Comprado. Solito se explica. Es cuestión de meterle lupa. Es cuestión de que usted sea un buen estudiante y compre un diccionario que se llama el diccionario Strong, donde usted va a sacar las definiciones del hebreo y del griego. Todas las definiciones del hebreo son todas las palabras que están en el Antiguo Testamento. Y las definiciones del griego son las que están en el Nuevo Testamento. Y usted dice, pero yo no sé cómo se maneja eso. Cómprelo y tráigalo para acá y yo le enseño. Usted quiere ser una persona que en realidad estudie Biblia y sepa tal y lo que dice la Biblia, no lo que quiere decir. Yo pienso que aquí, no. Aquí no es yo pienso, yo creo. Aquí hay que estudiar a profundidad para decir, esto es lo que dice la Biblia. Para los que no saben, hay dos palabras que en el estudio de las Escrituras se mencionan. Lo que es exégesis y lo que es eisegesis. La exégesis es cuando usted se pone a estudiar de una manera seria. Al estudiar, al usar las reglas de interpretación que son conocidas como la hermenéutica bíblica, que son las reglas de interpretación. Hermano, pero no le entiendo todo lo que está hablando. Bueno, en primer lugar, la clase se llama hermenéutica bíblica. Ok, y en esa clase que enseñan, hermano,
todos los pasos de cómo estudiar la Biblia para no tener errores. ¿Me podría mencionar alguno, hermano? Sí. En esta hermenéutica bíblica nos enseñan de que nosotros debemos de respetar la hilación del pensamiento. O sea, que en otras palabras, usted no puede sacar un texto de su contexto. Por ejemplo, denme un ejemplo, hermano Leo. Por ejemplo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, que ha sido un texto muy tomado para sacarlo de su contexto. ¿Cómo qué? Bueno, usted está pasando una tribulación. Ay, Señor, ¿por qué estoy pasando por esto? Tu palabra dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Bueno, si usted dejara de leer solamente ese texto, que es, ¿cuál es la cita? ¿Qué dije? Filipenses 4:13. Váyase desde el 1 o váyase al capítulo 2, no vaya al 4:13, vaya el 1, el 2, el 3, léalo. Y va a mirar que Pablo viene hablando y habla de sufrimientos. Estoy dispuesto a vivir en lo bueno, en lo malo, aquí en batallas, en desvelo, etc. Al final dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces usted va a decir, pues si Pablo primero está diciendo que debe de estar preparado para vivir en cualquier tiempo, que de todas maneras, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O sea que el cristiano no siempre nos va a ir bien. El diablo se va a levantar e incluso Dios nos va a probar. No siempre va a ser el diablo. Usted debe de discernir cuando es una prueba de parte de Dios y cuando es una prueba de parte del diablo. ¿Se recuerdan? A ver, ¿bajo qué términos? Peirazo y doquimazo. Son los términos que la palabra de Dios en el griego usa. Peirazo es un ataque satánico. ¡Fum! Cuando usted ve una prueba que, oye, esto es para matarme, esto es para destruirme, llegó una enfermedad satánica, un cáncer, bueno, eso no es una prueba de Dios. Que eso se enseñó mucho en las iglesias. ¿Alguien tiene un testimonio? Y ahí yo tengo un testimonio, hermano, y sepa, agarra hasta el micrófono, pide, tengo un testimonio. Yo le doy gracias a Dios porque me enfermé de paperas, me dio lepra, me dio gripe. El Señor me está mandando esta prueba. No, el Señor no te manda eso. ¿Quién te enseñó que el Señor te está mandando enfermedades? Si Cristo murió en la cruz para que no tuviéramos enfermedades, ¿quién te enseñó que Dios te está mandando enfermedades? Entonces, o vamos a hacer algo, o quitamos a Cristo del trono de Dios para que deje de interceder, pues de una forma u otra no nos sirve Cristo. Siguen enviando enfermedades. ¿Quién? Dios Padre. Hermanos, hay que entender de quién es la prueba. Ya que si usted es un orgullosito y Dios está probando con usted y usted se creía que porque tenía un buen carro, que porque tenía dinero, agárrese, porque no siempre va a ser el diablo. El banco, se fue el dinero. El carro quedó ahí medio tirado. Las cosas están mal. Bueno, hay que discernir. ¿Es el diablo o es Dios? Porque yo soy bien prepotente. Mientras yo tengo todo esto, yo me creo la divina garza. Pero Dios va a empezar a tratar contigo. No te humillas por la buena. Te doy todo lo que necesitas y tú te crees como que eres tú el que lo has hecho. Bueno, vamos a empezar a cerrar el grifo celestial, la llave. No hay trabajo, hermano. Ayúdenme a orar por un trabajo. El diablo, no es diablo. Dios te está probando. Dios quiere llevarse la honra y la gloria. No es tu fuerza. Él te da la vida, Él te da la fuerza, Él te da la salud. Todo lo que tú tienes se lo debes a Dios. Ya vamos a festejar otra vez. Todo lo que tenemos se lo debemos a Él. Así es que no se esponje. Si se esponje, dele la gloria a Él y luego se esponja. Pero siempre dígale, es por ti, Señor. Es por ti. Toda la gloria sea para ti. Bueno, continuamos. Vamos a seguir con la siguiente definición. Ya hablamos vendido al pecado y estamos dándonos cuenta de que este texto de Romanos 7 no habla del cristiano, como nos lo enseñaron. Ahora, la siguiente palabra, el pecado que mora en mí. Romanos 7 del 17 al 20. El verbo morar, fíjense, el pecado que mora en mí. El verbo morar en griego es oikeo. Recuerde que nos vamos a las definiciones del griego para saber cuál es la palabra verdadera. El verbo morar en griego es oikeo, con K de kilo. Oikeo, derivado de oikos, que indica una casa o habitación. El término oikeo, estamos hablando de morada, indica una casa o habitación, ¿ok? La morada o que mora
indica una casa o habitación. El término oikeo, morada o habitación, que Pablo utilizó para referirse al morador, tiene que ver no solamente con el que habita, sino con el dueño o propietario de la morada. Esto hace entender desde el punto de vista etimológico que el pecado no solo mora en el hombre, sino que se ha hecho dueño y señor de él. Fíjense lo que Pablo está hablando. El pecado que mora en mí. Esto indica que si dice que mora en mí, quiere decir que el dueño de esa vida es el pecado. No hay salida, no hay solución para ti. Adán, el pecado que mora en ti. Ahora, todos los que venimos de Adán para acá, todos veníamos con un defecto de fábrica. Se llama pecado. Ahora, ese pecado nos tenía destinados para la muerte y para la muerte eterna. Ahora viene Cristo y por medio de su muerte, resurrección, nos da vida y nos limpia por medio de su sangre. Es ahí que ya nosotros como cristianos, ya no hay un pecado que mora en nosotros. Hermano Leo, ¿y por qué seguimos pecando? Seguimos en un mundo caído, seguimos con un alma. El espíritu dije que ya nació de nuevo. Si usted muere, se va con Cristo. Pero todavía hay que adiestrar, hay que enseñar a el alma. Porque usted oye música, viene del mundo. Ay, van a venir los Tigres del Norte, me gusta y nos vamos. Y el pastor, pues no le hace, le pido perdón. Ahí hay un alma que hay que entrenar. Usted viene de los vicios y en el trabajo y se le para uno y dice, ay, pero qué sabroso, le chupa como pipa, yo quiero. Entonces usted no puede, pero con Cristo ahora usted tiene que entrenar esa alma y decirle, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque el Señor no me ha dado un espíritu de cobarde. Yo tengo la capacidad, la fuerza, el poder en el nombre de Jesús de decirle a la droga, no más droga, no más alcohol, no más esto, no más esto otro, póngale su nombre. Usted lo tiene. Y yo dije hace un momento, si usted no deja de pecar, no es porque no pueda, sino porque no quiere. Ya tiene la capacidad. El Espíritu, miren, está el Espíritu Santo, ¿qué más quiere? Tiene la palabra de Dios, tiene un espíritu nacido de nuevo, tiene al Padre que lo apoya, tiene a Cristo que intercede por usted, tiene un pastor, tiene una iglesia, un pueblo que ora por usted. Usted no deja de pecar, no porque no pueda, sino porque no quiere. Quiere seguir en la misma. Y así tenemos en las congregaciones un montón de cristianos pecadores que se deleitan en ello. Una cosa es fallar, una cosa es resbalarte, Señor, estuve débil, pero para adelante. Y otra cosa es deleitarte en lo mismo, y en lo mismo, y en lo mismo, así, ¿no, hermano? Entonces, yo pondría en tela de duda, si usted me dice que cae en lo mismo, yo tendría que sentarme con usted, hacer pues por ahí una pastoral, como se le conoce una pastoral, y examinar, a ver hermano esto, a ver hermano esto otro. Entonces voy a hacer un diagnóstico y vamos a terminar. Si usted hace todo esto deliberadamente, usted no es nacido de nuevo. Sencillo, usted pensó que era cristiano, usted no es nacido de nuevo. Es que hago esto y soy débil. No. ¿Cómo está tu intimidad con Dios? ¿Cómo está la palabra de Dios? Tu asistencia a los cultos. ¿Cómo está tu vida devocional, de intimidad, etcétera, etcétera? Ay, hermano, entonces ser cristiano no es fácil. No, no es fácil. Esto es para machos y esto es para mujeres. Hace un momento venía y mientras manejaba le decía a mi esposita, y venían las niñas ahí escuchando, llegó una persona del trabajo y dice, creo que no voy. Y yo le decía a mi esposa y le compartía, yo recuerdo que a mí me faltaba media hora para un culto, y vivía como a 15 minutos de la iglesia, y cansado, porque el punto fue de que le dije a mi esposa y le dije, no es fácil, ¿verdad? Llegar con media hora todo cansado, apestoso, y no voy, es más fácil decir no voy a la iglesia. Y yo le decía, yo recuerdo, yo trabajé hasta las 7 y yo tenía compromiso en el altar. Era tanto mi compromiso, mi amor, devoción y obediencia al Señor, no exaltándome, pero lo hacía, y hay gente que está de testigo. Yo lo hacía que a veces yo ni me bañaba, me rechinaban las ardillas y pues, le ponía ahí un limón por ahí, un trapo húmedo,
me cambiaba, obviamente no iba a ir con la misma ropa y me iba a mi compromiso. ¡Bum! ¿A dónde? Al altar, o a tocar la batería, o a tocar la guitarra. Pero hay gente que, escúchame, yo no sé si le pisamos el callo. Ay, no, ¿cómo voy a ir así vos? Estoy apestoso. Ay, no, mejor el domingo, sí, y de domingo en domingo y no llegan nunca. Dios no lo va a despreciar, hermano. Si usted está apestoso, si usted está como esté, Dios le va a recibir. Y como iglesia debemos de estar preparados para si al hermano que está a su lado le rechina la ardilla ahorita, aguante y diga: Señor, úngelo con tu espíritu y el aceite de Dios. Pero aguante para que esa persona, si se está esforzando, que siga viniendo. No es que esté ahí, hermano, se te murió el pollo por ahí. No, hermano, usted aguante y ore por él. Y si usted tiene un desodorante ahí, ven, métete ahí, fumíguelo, pero tranquilo, en el nombre de Jesús, para adelante. Porque a eso, de eso se trata el dominio propio. Yo lo viví, mi esposa me dijo, yo también me acuerdo que yo llegaba y también yo me fui sin bañar y hasta la fecha, ¿verdad, amor? A veces no nos bañamos, a veces nos venimos así. Entonces, hermano, esforcémonos. El cristianismo no es para cobardes. El cristianismo, oiga, los intereses no solamente están en su vida. Recuerde que traemos una prole detrás de nosotros. Ay, yo me quedo, y se queda, y se queda, y se queda. Cuando usted se estanca, también se estancan otros. O sea que la vida, si usted se muere, no es de que, ay, ya me morí, tranquilo, se acabó. No, tienes una esposa, tienes un esposo, tienes unos hijos, tienes una familia a la cual hablarle de Cristo. Usted decide qué tanto carga baterías, como en este momento es martes. ¿Cómo llegó? Ayer oró, adoró a Dios, o ya el trabajo, me gritaron, traigo los pelos de punta. Ni oró, se sintió cansado. ¿Cómo llegó aquí a la iglesia? ¿Y cómo está recibiendo esta palabra? ¿Está cargando baterías? El Espíritu le habla. Gracias, Señor. Ahí es donde usted dice, qué bonito es venir a la iglesia. Porque el Espíritu ministra y siento que me llena. Porque hoy de verdad que yo me sentía vacío, me sentía cansado. Pero gracias, Espíritu Santo. Vale la pena. No te equivocaste en constituir la iglesia de Jesucristo o el cuerpo de Cristo. 10 minutos, nos vamos. ¿Ya se quiere ir o le metemos a vigilia? ¿Será que termino estas 2 hojas? Bueno, ahí me perdonan si me paso unos 20 minutos. Aleluya. Dice aquí, además de esto, en 1 Corintios 3:16 se da testimonio de nosotros como moradas del Espíritu Santo. En Santiago 4:5 hace la misma referencia. Cabe aclarar que el término morada, que se utilizó para hacer referencia al creyente como casa de Dios en el Espíritu, es el mismo que utiliza para referirse al pecado. En otras palabras, que el término que se usó como morada para el Espíritu Santo es el mismo término que se usa como morada para lo que es el pecado. En otras palabras, lo que quiero decir nuevamente, que la escritura que estamos leyendo no se aplica para el cristiano. Se está hablando del judío, de aquel que quería cumplir la ley pero no podía porque había el pecado que moraba en él o en ellos y que no podían ellos levantarse. Pero nosotros sí podemos levantarnos y sí podemos en contra del pecado. Y cada uno de los que estamos aquí debemos de ser testimonios de que sí se puede. Y tengo el tercer punto, que este era el último en cuanto a esto que estoy enseñando. Dije, vendido el pecado que mora en mí, y esto, miserable de mí, apunte eso. Vamos a ver que, pues, miserable de mí no compagina o no se apega a la naturaleza del cristiano tampoco. Romanos 7:24 dice, el término miserable es aplicado a una persona que se encuentra en el estado de desventura por la condición baja y degradante en la que vive. Todo esto está en contraste con las bendiciones y los valores que tenemos en Cristo, según lo dicho por Pablo en Efesios 1:18. Nosotros como hijos de Dios somos la riqueza más grande que Dios tiene en su gloria. En conclusión, según estas 3 expresiones, vendido el pecado que mora en mí y miserable de mí, Pablo no está haciendo referencia al conflicto interior en el creyente, ya que todas estas expresiones están en total contraste
con el estado de regeneración y no se ajustan a la nueva naturaleza que el hombre recibió en Cristo Jesús. Después de haber hecho un pequeño análisis de Romanos 7, voy a descubrir la condición del hombre sin la justicia de Dios. Este tópico que sigue se llama: cuando comete un pecado, se siente desprovisto o desproporcionado del amor y el cuidado de Dios. Nuevamente, después de haber hecho un pequeño análisis de Romanos 7, que es lo que acabamos de estudiar, ahora vamos a describir la condición del hombre sin la justicia de Dios. Y voy a avanzar turbo, que me quedan 7 u 8 minutos. Debemos entender que aun cuando caigamos en el pecado más horrendo y más degradante, Dios nos ama igual. El amor de Dios es incondicional. No hay nada que nosotros podamos hacer a favor o en contra de su amor. Es decir, no hay nada que pueda hacer para que Dios me ame más, y no hay nada que pueda hacer desde el punto de vista negativo para que Dios me ame menos. Haga lo que haga, el Señor me sigue amando igual. Y aquí vamos a usar este ejemplo. Usted se asusta cuando peca. Ay, hermano, pequé. Y se siente mal. Entonces, uno de los indicios o una de las alertas que son buenas es de que cuando usted comete un pecado, ya sea en dichos, en hechos, en pensamientos, usted se siente mal. Porque usted dice: hermano, yo me siento mal por el pecado que cometí. Entonces yo le dijera: hermano, siéntase bien. ¿Por qué? Porque se siente mal. ¿Cómo? Siéntase bien porque se siente mal. Sí, porque si usted no se sintiera mal, usted le diera rienda suelta al pecado. Pero hay algo acá en su corazón que le dice: lo que tú acabas de hacer, llamado pecado, está mal. Y a usted le palpita el corazón y dice: Señor, perdóname, Señor. Entonces, si usted quiere identificar que es nacido de nuevo, cada vez que comete un error, un pecado, y si usted se siente mal delante de Dios, esa es una buena noticia para usted. Solamente vaya y no peque más. Pida perdón. Eso es bueno, que sintamos eso en nuestro corazón. Hermano, aquí hay algo que les quiero también explicar. Cuando nosotros pecamos, nos sentimos mal. Y se nos enseñó de quien nos hacía sentir mal era, ¿a quién tenemos dentro? Al Espíritu Santo. Y todo pastor, todo líder, en